Bien, a ver, antes de comenzar, un chiquitito, un chiquitito, un chiquitito. Ya, muchas gracias. Que mi hija está escuchando música muy fuerte y se escuchaba por acá. Entonces, esta es la clase número 10, retroalimentación, tercera parte. La lección de la sociedad colonial, octavo básico B. Estamos en la unidad número 2, formación de la sociedad americana y de los principales rasgos del Chile colonial. Los contenidos del proceso de formación de la sociedad colonial americana, evangelización, esclavitud y otra forma de trabajo no remunerado, transculturación, mestizaje y sociedad de castas. El objetivo es analizar el proceso de formación de la sociedad colonial americana, evangelización, esclavitud, encomienda, mita, roles de género, la transculturación, el mestizaje, la sociedad de casta, entre otros. Las habilidades, el pensamiento crítico, temporal, espacial, análisis y síntesis, profesor quien les habla, y el correo es profejuan.octavo@gmail.com. ¿Ya? Entonces vamos a continuar y a terminar ya esta diapositiva y no nos quedaría ninguna tarea para que descansen, ya solamente recordarles que por favor se pongan al día los que todavía faltan. Ya, la semana pasada subí al WhatsApp del curso todas las notas acumulativas, quienes cumplieron y quienes deben actividades. Entonces habíamos quedado en las reformas borbónicas, ¿no es cierto? Estamos en el sistema tributario, ¿no es cierto? Ya. El sistema tributario, ¿no es cierto? Los impuestos coloniales. ¿Se acuerdan qué es un impuesto? Un impuesto es una cantidad de dinero que pagan las personas y las empresas para mantener el funcionamiento de la administración del Estado. Ya, esos son los impuestos. Durante la colonia, siglos XVI, XVII, XVIII, ¿no es cierto? Básicamente, que es el que abarca la colonia, está el quinto real, principal impuesto que llega directamente a la corona, es decir, al rey, y consistía en el cobro de la quinta parte del total de la extracción de oro y plata. Un quinto, o sea, el 20% de la producción de oro y plata iba directamente al rey. Estaba el almojarifazgo, impuesto aduanero, que grababa el comercio entre España y sus colonias, la alcábala, impuesto que grababa hasta un 10% el intercambio de bienes al interior de las colonias, el diezmo, que era el 10% de la producción agrícola y ganadera destinada a la Iglesia Católica, y el derrame, ya cobrado por el cabildo a los vecinos para solventar los gastos extraordinarios. ¿Ya? La gran característica de la relación de España con América desde el punto de vista económico fue el monopolio comercial. El monopolio ya es el uso exclusivo, ¿no es cierto?, o manejo exclusivo, ya sea de la oferta o de la demanda dentro de un mercado. Eso es el monopolio. España mandaba a América toda clase de manufacturas y América mandaba metales preciosos, impuestos y materias primas a España. Los americanos solo pueden comerciar con españoles, además tienen prohibido fabricar, ya, tienen prohibido fabricar manufacturas. Es por eso que nosotros nos quedamos fuera de la revolución industrial y no pudimos desarrollar una industria que nos permitiera ser un país rico y desarrollado como lo son en el hemisferio norte. España prohíbe el comercio con comerciantes extranjeros, incluso limita el comercio entre las colonias. Así de ahogada nace la economía colonial acá en América. ¿Ya? La aplicación del monopolio comercial a través del sistema de flotas y galeones. ¿Ya? Flota de transportes, ¿ya? Galeones de resguardo, solamente 2 veces al año. Partían de España, eran naves con comerciales, ¿no es cierto?, con manufacturas, cuidadas por galeones que eran buques de guerra para evitar los asaltos de los piratas. Llegaban a Cartagena, a Portobelo, a Veracruz, ¿ya?, a Santo Domingo, y de aquí nuevamente tomaban las materias primas, el oro, la plata, el azúcar, ¿ya?, el algodón, y lo llevaban de vuelta a España. Esto era 2 veces al año. ¿Ya?
Vamos a leer un texto y ojalá me ayuden ustedes para responder. Dice, análisis de caso, el monopolio en Buenos Aires. Las ciudades del Río de la Plata y el Tucumán, que es una región del noroeste argentino, no podían comerciar directamente con España, sino que tenían que hacerlo por intermedio de Lima en el Perú. El puerto de Buenos Aires estaba cerrado al tráfico comercial, a pesar de que su puerto estaba más cerca de España que el de Lima. Con estas medidas comerciales, los españoles buscaban evitar que la plata se escapara de su control por el puerto de Buenos Aires. Las mercaderías que llegaban a las ciudades de nuestro actual territorio eran caras y escasas, ya que venían por tierra desde el Perú. ¿Cuáles eran? Vinos, telas finas, cristales, artículos de hierro, muebles, libros y, por supuesto, esclavos. Pregunta, ¿era el monopolio un sistema comercial eficiente? ¿Qué creen ustedes? ¿Era el monopolio un sistema comercial eficiente? ¿Mm? Nadie pesca, están todos en el baño. ¿Mm? No, no hay ánimo de contestar, están cansaditos. Bien. Ahora vamos a ver las características de la economía colonial, pero acá en Chile, ¿ya? Chile, la primera actividad comercial que realizó fue exportación de recursos naturales hacia el Perú, ¿ya? Nuestra economía era de carácter rural, agropecuaria, o sea, agrícola y ganadera, y dependiente, evidentemente, de los ciclos del tiempo, del clima y del mercado peruano. ¿Qué mandábamos a Perú? Trigo, cueros, cebo, charqui, mantas y mulas. ¿Qué traíamos desde el Perú? Hierro, muebles, armas, telas finas, azúcar, cacao y tabaco. ¿Ya? En el siglo XVI, en pleno proceso de conquista, la minería fue la principal actividad económica y básicamente la explotación de los lavareros de oro. En el siglo XVII, la ganadería con la exportación de cueros, charqui, cebo y mulas hacia el Perú, y en el siglo XVIII la exportación de trigo, frutos secos, aguardiente y vino hacia el Perú. O sea, chicos, nuestro país siempre fue un país que se ha caracterizado por exportar materias primas, ya sea minerales, ya sea ganaderas, de origen ganadero, ¿no es cierto?, ya sean de origen agrícola. Siempre nos hemos caracterizado por eso. ¿Dónde se desarrolla la economía colonial chilena? En las haciendas rurales, ¿ya? La que después con el tiempo van a ser conocidas como, ¿no es cierto?, fundos. Entonces, el espacio, ¿qué espacios identificas en las haciendas? Es el espacio económico y social fundamental de Chile colonial. En ella reside la mayor parte de la población. Estamos hablando del 90% de la población de Chile. Recordemos que para la época colonial, Chile efectivamente era ocupado desde el río Copayapu, llamado por los españoles Copiapó, hasta el río Biobío, ¿no es cierto?, que hacia el sur estaba el territorio mapuche, que era soberano, que era independiente. Y en esta pequeña franja de tierra, el 90% de la población vivía en la hacienda, que eran extensiones de tierra, pero muy, muy, muy grandes, que pertenecían a una sola familia. En ella se cultivaban distintos tipos, ¿no es cierto?, de productos, ya sea hortícola, ya sea frutícola, bosques para la madera, ¿no es cierto? Ya. Estaba el núcleo, era la casa patronal, la casa del patrón, la casa del dueño de la hacienda.
¿ya? Y todos quienes estaban a cargo de él, que eran los peones, que eran trabajadores libres, hoy día les diríamos temporeros, y los inquilinos, ¿ya? Que a cambio de un pedacito de tierra, ¿ya? Para que ellos cultivasen y mantuviesen a su familia, ellos trabajaban para el patrón durante todo el año, inquilinos y peones. Entonces aquí se desarrolló una particular manera de vida, en donde peones e inquilinos dependían de las decisiones de un solo hombre, de la buena voluntad de un solo hombre, o por extensión, ¿no es cierto?, de una sola familia, ¿ya? Por lo tanto, de allí viene un tipo característico de nuestra mentalidad. Acuérdense que los chilenos todos lo hacemos chiquitito, un tecito, un pancito. Ya ese cuento de hablar todo en diminutivo proviene básicamente de que durante 300 años nuestros tatarabuelos ya estuvieron bajo el régimen de la hacienda. Esto duró en Chile, muchachos, hasta el año 1960, ¿ya? Es decir, hasta hace 60 años atrás, ¿sí? 1960. Entonces, aquí está la hacienda, ¿ya? Cultivos, árboles frutales, lugares para que pastara el ganado, ¿no es cierto? Aquí está, ¿no es cierto?, lo que se llama la dehesa, donde el ganado iba a pastar. Por eso que existía el rodeo. Eran tan grandes las extensiones que el ganado se dejaba pastar libremente y después había que ir a rodearlo. Es decir, reunirlo, dejarlo en un lugar, marcarlos, sacrificar a los que están en edad para sacrificar, ¿ya? Y separar a los que iban a ir al trabajo, a los que no, y hacer todo un trabajo de ese tipo. La trilla, también, ¿no es cierto?, que era separar el grano de la espiga en relación al trigo, ¿ya? La trilla también es una actividad propia de la hacienda, del campo, de la hacienda chilena, tradiciones del Chile colonial. La vendimia, la cosecha de la uva, también es una actividad tradicional que nace, ¿no es cierto?, en las haciendas. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? No. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos claritos? Sí. Ya, continuamos entonces. Las características de la hacienda en Chile colonial eran autosuficientes. Dentro de ellas se producen todos los bienes que su población necesita. Eran espacios de relaciones sociales. En ellas vive y se relaciona cotidianamente la gran mayoría de la población. Y la producción para la exportación, unidades agrícolas y ganaderas para el mercado peruano. Por ello puede afirmarse que la hacienda es el espacio económico y social más dinámico de la sociedad colonial en Chile. ¿Quién es quién en la hacienda? Como dijimos, están los peones, trabajadores que se contratan en distintas haciendas, ya sea para cosechar papas, para cosechar uvas, para sembrar, para desmalezar, para regar, para carnear animales, ¿no es cierto?, etcétera. El inquilino es este campesino, ¿no es cierto?, que recibe una porción de tierra al interior de la hacienda, ya para que éste a su vez cuide, ¿no es cierto?, los intereses del patrón. Los capataces, que eran personas de confianza del hacendado y que hacían la pega en nombre de él. Y el hacendado, evidentemente, que es un español, hijo de padre y madre españolas, que ha nacido acá él en Chile. Recuérdense que en este tiempo nuestra sociedad se caracteriza por el color de la piel de las personas, una pigmentocracia, en donde los blancos europeos están en la cúspide, los mestizos están al medio, los indios más abajo, los negros más abajo, los mulatos y zambos mucho más abajo. Los trabajadores en la hacienda, ¿no es cierto? Aquí tenemos ya su manta, ¿no es cierto?, de origen indígena, el gorro para protegerse, ¿no es cierto?, del inclemente sol del campo, ya que los caracteriza. Están los peones, como hemos dicho, trabajadores reclutados a través de pagos por trabajos ocasionales o estacionales, y los inquilinos trabajan en la hacienda a cambio de residir en ella como arrendatarios.
¿Cómo se formó el inquilinaje como sistema laboral? En un principio estaban los indígenas, ¿no es cierto?, que eran encomendados, ¿no es cierto?, en español, y estaban obligados a trabajar en la mita, que eran estos turnos de trabajo que tenían que darle al encomendero. Cuando la población indígena disminuye, ya sea porque se rebeló, ya sea porque se integró, ya sea porque se enfermó, ya sea porque murió por infecciones contraídas con los españoles, se trajo a los africanos, ¿no es cierto?, y en un régimen de esclavitud, y una vez ya que se está constituyendo la sociedad chilena, aparece el mestizaje, ya producto de el nacimiento de los hijos nacidos de las relaciones entre indígenas y españoles o entre españolas e indígenas. El rey de España trató de proteger el trabajo indígena, ya al principio de la colonia. Y está la famosa tasa de Santillán, tasa de Gamboa, tasa de Esquilache y tasa de Lazo de la Vega. Tasa se le decía en ese tiempo, ¿no es cierto?, a determinadas leyes que se hacían para proteger a las personas. La tasa de Santillán, ya de 1558, permite el trabajo de indios en servicio personal a cambio de un salario. Este salario se llamaba sesmo. La tasa de Gamboa de 1580 suprime el servicio personal. El indígena paga su impuesto en oro o especies. La tasa de Esquilache de 1621 suprime el servicio personal y lo reemplaza por un tributo. Y la tasa de Lazo de la Vega de 1635, el indígena puede escoger entre pagar su impuesto en oro, especies o trabajo. ¿Ya? Básicamente estas leyes buscaban, ¿no es cierto?, la reducción de la mano de obra indígena. En el siglo XVIII, el inquilinaje se convierte en el principal sistema laboral en las haciendas coloniales. ¿Ya? Trajes de la gente de campo, así se vestían los guasos en ese tiempo, guasos, mapudungún, hombre a caballo. ¿Ya? Carretero y capataz, esto se sacó del Atlas de Historia Física y Política de Chile de don Claudio Gay, ¿ya? En 1854. Ya, también, traje de la gente de campo, también de Claudio Gay, ¿no es cierto? Esta persona que gracias a él se rescató las tradiciones, ¿no es cierto?, de nuestro país, que de lo contrario hubiesen pasado al olvido y nunca hubiésemos tenido imágenes de cómo vivían, ¿ya?, los campesinos a mediados del siglo XIX, que podemos decir sin temor a equivocarnos que era de la misma manera como habían vivido cientos de años atrás. El reformismo de los Borbones ahora en la economía. El diagnóstico que hicieron los Borbones: escasez de manufacturas, contrabando, comercio ilegal y el imperio no recauda impuestos. Medidas: flexibilización del monopolio comercial, libre comercio entre puertos españoles y americanos, se crean nuevos impuestos. Efectos: saturación del mercado americano con mercancías españolas, control del contrabando y pago de impuestos. En consecuencia, esto provocó entre los criollos un descontento frente al mayor control e impuestos y un deseo de una libertad comercial total. Los historiadores dicen que esta sería una de las potenciales causas de la guerra de independencia entre 1810 y 1818, el descontento de los criollos por las reformas de los reyes borbónicos de fines del siglo XVIII. El Chile colonial es una sociedad mestiza. El mestizaje es el encuentro biológico y cultural de etnias diferentes, en el que éstas se mezclan, dando origen a nuevos grupos humanos. Se utiliza con frecuencia este término para describir el proceso histórico sucedido en Iberoamérica, que la llevó a su estado racial y cultural actual. Blanco más india, mestiza, indio más negra, sambo, negro más blanca, mulato. ¿Ya? Ahí están todas las mezclas raciales. Entonces, los africanos, los afrodescendientes, tenían la condición de esclavos y por lo tanto eran propiedad de sus dueños. Los indígenas, ya dependencia de los españoles, ¿no es cierto?, en el caso de las encomiendas. Los mestizos eran libres pero sin derechos.
Los españoles criollos, privilegios económicos pero sin derechos políticos, y los peninsulares españoles, o sea, los que venían de la península ibérica, donde está España y Portugal, tenían derechos políticos y privilegios económicos. Es decir, una sociedad básicamente de castas, en donde hay un grupo privilegiado, ¿ya? Y otro grupo que no es privilegiado, ya que tiene que pagar impuestos o estar en condición de esclavitud. Y la otra gran característica de una sociedad de castas, ¿no es cierto?, es que el color de la piel ya determina la ubicación al interior de la sociedad. Los negros, la sociedad colonial, una sociedad jerarquizada. Abajo están los negros, esclavos que trabajan en minas y plantaciones. Los indios, encomendados españoles y criollos o en resguardo, que suministran trabajadores para minas y haciendas. Mestizos, mulatos y zambos, son peones agrícolas, artesanos, carpinteros, albañiles de las ciudades. Podían ingresar al clero o podían ser curitas. Los criollos, encomenderos y hacendados, con acceso a cargos en los cabildos, podían ingresar a comunidades religiosas y estar frente de las parroquias. Y los españoles, que eran virreyes, gobernadores, presidentes, oidores de audiencias, arzobispos, obispos, curas de parroquias importantes y superiores de comunidades religiosas, funcionarios y comerciantes de la corona. Todos los puertos de importancia de la Capitanía General de Chile, todos, ya eran de españoles que venían de la península, encargados directamente por el rey. ¿Cómo podemos desprender de las fuentes sobre los grupos sociales en la colonia? Aquí vamos a leer un texto del historiador Sergio Villalobos, que él básicamente tiene una tesis muy importante. ¿Qué nos dice? El hecho sustantivo fue el sometimiento de masas indígenas por los españoles durante el siglo XV, con el agregado de grupos de esclavos negros, lo que determinó formas de producción, estratificación, reparto de beneficios, manejo del poder y transculturación. Hubo dos categorías básicas separadas irremisiblemente: los dominadores españoles, criollos y mestizos bien colocados, elementos que designamos como hispano-criollo o hispano-chileno, y bajo este, el de los dominados, compuesto por los que realizan el duro trabajo físico, mestizos corrientes, indios, negros, mulatos, zambos y todas las mezclas intermedias. Este historiador dice que más que hablar de blancos españoles, blancos criollos, negros, mestizos, mulatos y zambos, él dice que en realidad durante la colonia habría que hablar básicamente de dominadores españoles y dominados, indios, mestizos, mulatos, zambos y todas las mezclas intermedias. Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? Ninguna, profe. Ninguna, ya. Afrodescendientes en Chile. Se dice que para 1778 los afrodescendientes son un 12% de la población y fueron empleados básicamente en labores domésticas. Buena parte de los afrodescendientes se integró en el mestizaje con indígenas, creando a los zambos, y europeos, creando a los mulatos. En síntesis, la sociedad colonial es una sociedad mestiza y multiétnica, jerarquizada y estamental por criterio étnico y racial. Aquí tenemos ejemplos de españoles, ¿no es cierto?, venidos desde Europa, Pedro de Valdivia, el papá de don Bernardo Higgins, un irlandés católico, por eso que trabajaba para el rey de España, que era católico, don Ambrosio O'Higgins. Aquí hay una familia criolla, dueña de una hacienda, ¿no es cierto?, todos ellos blancos, porque los españoles se casan entre españoles. Los indígenas, ¿no es cierto?, ya los mestizos, los esclavos negros, que son tratados como bestias de carga. ¿Ya? Cultura y vida cotidiana en la sociedad colonial. La cultura del siglo XVII se encontró marcada por la La cultura del siglo XVII se encontró marcada por el barroco y la influencia de la Iglesia Católica,
tanto en la vida cotidiana como en las instituciones y especialmente en la educación. ¿Ya? El desarrollo urbano en el mundo colonial. Así como los diferentes estamentos de la sociedad colonial poseían un jerarquizado orden, los espacios que cada uno de ellos ocupaba en el territorio urbano rural del país están igualmente delimitados. Aquí tenemos Santiago, ¿no es cierto?, que es una de las pocas ciudades, si le podemos llamar ciudad, que había en Chile durante la colonia. Es muy pequeñita, ¿no es cierto?, muy rural todavía. Solamente el 10% de la población se ha estimado que durante la colonia vivía en las pocas ciudades que había en Chile. Siempre, desde siempre, en nuestro país las ciudades se han segregado, es decir, se han separado por distintos criterios. En la colonia era un criterio racial. El centro de las ciudades los ocupaban las personas, ¿no es cierto?, de descendencia española, la aristocracia criolla. Y en la periferia, en los alrededores, se establecían los mestizos, los indios y todas las mezclas, ¿no es cierto?, zambos, mulatos. Y por qué no decirlos también, ¿no es cierto?, los españoles venidos a menos. Ellos ocupaban. Hoy día, siglo XXI, las ciudades de Chile se segregan por poder adquisitivo. Hay barrios, ¿no es cierto?, en donde viven las personas que ganan mucho dinero y barrios en donde viven las personas que tienen muy pocos recursos, como ustedes se darán cuenta. Aquí en La Serena no da lo mismo vivir en La Compañía que vivir en La Florida, no da lo mismo vivir en San Joaquín que vivir en La Antena, no da lo mismo vivir en la Avenida del Mar que vivir en La Pampa. ¿Ya? Esto ha sido desde siempre, es parte de nuestra historia, muchachos. Pobreza urbana en la periferia de las ciudades. Mientras el grupo blanco en la colonia habitaba en el centro de la ciudad, las tierras adyacentes a las localidades españolas fueron paulatinamente ocupadas por los estratos sociales más bajos. Mestizos, algunos indígenas y las castas de mezcla, dando origen a unas miserables cinturones de pobreza alrededor de las urbes. ¿Ya? La fundación de ciudades y su posterior crecimiento hicieron necesaria la aparición y perfeccionamiento de los oficios. Albañiles, carpinteros, herreros, canteros y sastres eran los más importantes de los oficios que las ciudades requerían, porque afectaban la vida misma de estas. Otros oficios eran los aguateros, que vendían agua, los veleros, que vendían velas, los moteros, que vendían mote, los yerbateros, que vendían yerbitas, ¿no es cierto?, para el dolor de guatita, ¿no es cierto?, para todas esas cosas, los heladeros y los panaderos. Esos eran los oficios en la urbe, en la ciudad. Durante la colonia era muy común organizar en las tardes reuniones sociales denominadas tertulias. Estas se llevaban a cabo en los salones de las casas de las familias de la aristocracia criolla. Se transformaron en importantes espacios de sociabilidad donde las familias acomodadas discutían de sus asuntos, los negocios que iban a hacer y el casamiento de sus hijos para mantener el nivel y el poder económico y social. Mientras que las clases más bajas era común reunirse al final del día en las pulperías y chinganas, donde se vendían alcohol y comida, y muchas veces se armaban peleas y desorden, nunca habían visto por las autoridades. El juego más popular para grandes y chicos fue el volantín. Los había pequeños como la ñecla y grandes como los pavos, y se realizaban distintas comisiones entre los jugadores, quienes buscaban derribar al volantín adversario. Un bando de 1796 prohibió este juego en las calles centrales, ya que el forcejeo para liberar un volantín enredado en alguna grieta de los muros de las edificaciones solía terminar con el desprendimiento de trozos de adobe o caídas de tejas. Desde entonces, el entretenimiento fue alejado hacia sectores periféricos a los núcleos urbanos. Otros juegos coloniales, las peleas de gallos, las carreras de caballo, los naipes, escondidas, las bolitas, el trompo, la chueca, entre otros. Bien, pues chicos, quedamos hasta allí con la colonia, ya la vimos, la repasamos.
A vuelta de vacaciones vamos a hacer una guía de actividades con todo esto, ¿no es cierto?, para retroalimentar y así seguir con nuestro programa. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Vamos a parar